¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a la entrevista de la semana. Una entrevista en la que hoy retomamos un tema que ya iniciábamos hace un par de semanas en este espacio y que viene un poco casi a petición a esta casa, a Telearacena, a petición del grupo de trabajo del AMPA José Nogales que está trabajando en este curso en la prevención del acoso escolar. Es un tema que está de actualidad y que los medios de comunicación pues últimamente están acaparando un poco, ¿no? Y poniendo un poco el punto sobre este tema del bullying y del acoso escolar. Nosotros, sin alarmarnos, queremos afrontar también este tema que podemos tener en nuestros centros, y bueno, nuestros centros escolares en Aracena son centros vivos donde pueden darse todo tipo de situaciones y hay que estar un poco preparados. Por eso hacemos esta labor de concienciación y de información sobre todo a las familias y a los padres que puedan vernos a través de las cámaras de Telearacena. Y queremos además, no solo a petición de este grupo de trabajo del AMPA del José Nogales, que está trabajando en materia de prevención de acoso, sino también por iniciativa de que hay que implicar a todos los centros educativos, pues queremos que por aquí, por nuestros estudios, vayan pasando los responsables de los distintos centros educativos de Aracena. Y hoy vamos a empezar por la edad más temprana, por donde hay que empezar realmente, porque la primera toma de contacto que tienen los niños con el colegio es donde empiezan a darse pues esa primera etapa de socialización y empiezan a posicionarse cada uno en su lugar, pues en los grupos que se crean y se establecen de relaciones. Es por eso que hoy nos acompañan pues dos de los responsables o dos docentes, en primer lugar, ahora veremos qué cargo tienen dentro del colegio, de la Escuela de Educación Infantil, el Colegio La Julianita, como todos conocemos, el colegio infantil o de preescolar de nuestra localidad de Aracena. Nos acompaña su directora, Meme Conde. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenida, Meme. Gracias. Y Conchi Lainez, que además de ser docente, bueno, las dos sois maestras del cole, pues eres también secretaria, ¿no? De la Julianita. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, bienvenidas a las dos y bueno, muchas gracias por atender un poco a nuestra demanda de afrontar pues un poco esta temática, que es una temática que quizás no nos guste demasiado tocar, pero bueno, yo creo que desde la Julianita vemos la cara amable y positiva del acoso escolar, porque realmente estamos hablando de una etapa en la que no hay situaciones de acoso, simplemente se dan los primeros choques en la convivencia entre los niños y es el momento pues de empezar a crear en valores, a educar en valores y a concienciar, ¿no?, a los pequeños y a las familias de cómo hay que afrontar un conflicto y de un poco cómo hay que llevar esa etapa de socialización en los niños, ¿no?, qué podemos hacer, ¿no?, en materia de prevención. Tenemos un dispositivo aquí tremendo que mucha gente dirá, bueno, que es que tantos libros, ¿esto qué es? Pues bueno, esto es un ejemplo de la cantidad de recursos que hay en un centro como la Julianita o los recursos que podemos tener los propios padres pues para educar a nuestros hijos, ¿no? Y ahora vamos a tocar un poquito sobre qué podemos hacer, ¿no?, con la literatura, ¿no? Es una de las partes que podemos trabajar. En primer lugar, sí me gustaría saber, bueno, qué está haciendo ya la Julianita en materia pues, de prevención de acoso escolar o en materia de convivencia, de mediación y de socialización de los pequeños. Hablamos de niños de 3, 4 y 5 años. Ahí la vida y las relaciones son muy sanas y muy inocentes todavía, ¿no? Meme, ¿de dónde partimos, no? Efectivamente, Loli. El tema se aborda precisamente de eso, se aborda desde un plan integral y con estas edades es un plan de convivencia en un centro. Todos los centros educativos tienen su plan de convivencia. Ahí hay una serie de medidas, de actuaciones, de líneas de actuación que va precisamente enfocado y dirigido precisamente a eso, a fomentar la convivencia entre todos los sectores de la comunidad educativa, ¿vale? Que no solamente es a nivel de los niños, sino que la dinámica del centro, bueno, pues que tiene que convivir los distintos sectores de la comunidad. Entonces, bueno, pues todos los centros tienen su plan de convivencia y nosotros nos vamos a centrar en
en el de la Julianita, con las características propias de una etapa de infantil, ya tú lo has dicho, una etapa de 3 a 6 años, con unas características muy peculiares. Es lo que tú, la introducción la has hecho perfectamente. Es un grupo de edad donde empieza la primera relación. No olvidemos que cuando un niño entra a nuestro centro de 3 años, es un niño que el único entorno que conoce es el entorno familiar, empieza ya a abrirse en el entorno social. Es el primer grupo socializador que tiene precisamente la escuela, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí nosotros tenemos que buscar las estrategias y los mecanismos para educar, porque precisamente es eso, es verdad que hay una parte de intervención para resolver conflictos, pero nuestra labor principalmente es educación, educar yo siempre, y hablamos siempre en nuestro plan de 2 grandes bloques, educar en valores y educar emocionalmente. Y luego, por supuesto, empiezan las primeras pandillas, empiezan las primeras relaciones y las habilidades sociales que no saben. Entonces tenemos que, es el germen, tenemos que empezar a educar desde el a enseñarle a comportarse, es que no saben. Entonces nuestro plan precisamente, bueno, pues parte de eso, una actuación preventiva. Y es lo que hacemos, es que no, desde nuestro centro no hay diferencia ahí, decir, bueno, pues vamos a hacer programitas o talleres para esto, sino que es como es global, es educación emocional, educación en valores, es lo prioritario, el contenido prioritario de esta etapa educativa, ¿vale? Que bueno, que luego entra... Es intrínseco a esta etapa. Es así, vamos, que todo está impregnado con ese tipo de cosas. Nosotros es verdad que, bueno, pues son pequeñitos también las relaciones del tema de autonomía, el tema, indudablemente, pero todo está impregnado desde el punto de vista emocional y de valores. Es que empezamos precisamente a eso, a fomentar y a educar desde ahí. Es curioso porque a lo mejor este tema podemos verlo como un tema novedoso, lo de los planes de convivencia, todo suena como a nuevo, pero precisamente en este centro de la Julianita y en esta etapa de educación es algo muy antiguo porque se trabaja de forma totalmente intrínseca y, como dices, es la base de la educación en esta etapa. O sea, es donde primero se empieza a trabajar, también la autonomía y todo esto que se trabaja, que es una parte muy dura, creo yo, para el personal docente de esta etapa, pero sobre todo la socialización, cómo se establecen las relaciones, ¿no? Es muy importante. También eso requiere de un esfuerzo muy especial por parte del profesorado, que igual que el alumnado es especial, el profesorado también es especial, ¿no? En ese sentido, ¿no? Verá, lo que has dicho antes, es algo intrínseco porque el conflicto forma parte de la vida, ¿no? Es absurdo pensar que en la vida no hay conflicto, sino que todo va a ir bien. Y la escuela es la vida misma, pero en pequeñito, entonces van a surgir conflictos también. Hay momentos de paz, de tranquilidad, de convivencia buena, pero también hay conflictos, porque es que es parte de la vida. Y es una reproducción en infantil de la vida adulta, ¿no? Y bueno, un esfuerzo por parte del adulto, claro, nos tenemos que formar. Yo llegué aquí a Aracena en el año 2000 y ya entonces formamos un grupo de trabajo para trabajar las emociones, para formarnos en el trabajo de las emociones en el aula. Y bueno, pues claro, supone un esfuerzo porque además requiere un trabajo personal, porque claro, el papel del adulto es difícil, no es fácil, ¿no? Requiere una serie de cualidades y una serie de características que hay que tenerlas en cuenta y que en un entorno muchas veces en la escuela surge un conflicto, pero no es decir, es difícil atajarlo, porque alrededor hay otros tipos de actividades, están los niños haciendo otras cosas, entonces tienes tú que estar muy preparado para poder atajar en ese momento ese conflicto y hacerlo de manera adecuada, ¿sabes? Porque no se actúa de forma arbitraria, quizás desde fuera podamos pensar que se actúa de forma arbitraria, pero bueno, hay unos protocolos de actuación y una forma de actuar ordenada, ¿no? Sí. Y no sé, ¿qué nos podéis contar un poco de eso, ¿no? De cómo se estructura un poco, pues eso, la resolución de conflictos pacíficamente, la mediación? Lo que es el conflicto concreto, bueno, en infantil los conflictos son muy sencillos, ¿no? Normalmente suele ser
por el tema de compartir un juguete, porque uno lo quiere, el otro también, y no saben compartir, ¿no? Sino cada uno tira, ve quién es el que gana, o porque uno ha pegado al otro. Son conflictos así muy sencillitos, se puede decir, pero que claro, hay que enseñar a solucionarlos ahora, porque bueno, en el futuro se van complicando, ¿no? Y la manera que nosotros tenemos pues es esa, es intentar parar la situación, se habla con las dos partes o las partes que estén involucradas en el conflicto, se intenta que expresen lo que ha pasado por las dos partes, se evalúa, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Y se intenta que cada uno exprese lo que siente, cómo se ha sentido con la actuación de cada uno, y luego pues se intenta buscar varias soluciones y que no seas solo tú la que aportas la solución, sino que ellos también participen, y ya luego pues se elige la más adecuada, ¿vale? Se intenta seguir ese proceso, se intenta. A veces te coges a lo mejor de sopetón y no se puede hacer, pero el proceso que se sigue es ese. Y luego, pues lo típico de siempre, pues que las dos partes se arrepientan, se disculpen, se pidan perdón. Y algo importante es que tanto el que pide perdón como el que lo da. Se tienen que expresar las dos partes. ¿Y cómo responden niños tan pequeños a esta forma ordenada de resolver un conflicto? Pues depende de la edad. A los pequeñitos siempre les cuesta más trabajo, se quedan más bloqueados. Hay que hacerlo de una manera más simple, más sencilla. Ellos siempre la reconciliación sí la acogen muy bien, ¿no? Lo de expresarse les cuesta un poquito más, pero van respondiendo a medida que se va haciendo, que eso es una mecánica, ¿no? Una cosa mecánica, van respondiendo bien. Sí. Pero mira, una conciencia con respecto al conflicto, a la agresión, ellos siempre, además, no tiene conciencia, o la conciencia que tiene no es de, por eso digo, las características de la edad, no es de agredir y hacerle daño al otro, y además sin querer, lo he hecho sin querer, sí. porque no tiene intencionalidad, por eso te digo que la forma de actuar y de intervenir es distinto. Ello es por lo que estamos hablando, por querer el espacio que el otro está ocupando, por querer el juguete que tiene el compañero. Entonces ellos no lo hacen con esa intencionalidad de herir ni de dañar hacer al daño, otro, ¿vale? Entonces ellos lo primero te dicen, es que lo he hecho sin querer, es que no. Entonces es fácil, como dice Conchi, esa reconciliación, ¿no? y el diálogo y el tomar conciencia de esa conducta es lo más importante para ellos. Relajarte, tranquilizarte. Lo que pasa es que cuando está alterado, pues eso es difícil, porque a veces es cierta agresividad, pero eso a lo mejor es de estado emocional, que me siento mal, que tengo una especie de rabieta por algo y lo expreso de esta manera, pero ya está, que no vas más allá, ¿no? Entonces, que es fácil porque ellos toman conciencia y expresan lo que realmente está sintiendo. En sentido. A mí me gusta, de todas maneras, cuando ellos dicen, ha sido sin querer, me gusta que sean conscientes de que aunque haya sido sin querer, a la otra persona le ha dolido, si le ha pegado o si le ha empujado. Entonces a mí me gusta hacer hincapié en eso, ¿no? En decirle, bueno, aunque haya sido sin querer, él está llorando porque le ha dolido, ¿no? Te tienes que disculpar aunque haya sido sin querer. Me gusta siempre hacer esa matización, ¿no? Porque claro, ellos los pobres te lo dicen porque no han sido conscientes de lo que han hecho, pero la otra persona sí lo ha sufrido, ¿no? Entonces siempre me gusta que también se den cuenta de que hombre, la otra persona lo pasa mal, ¿no? Aunque su intención no haya sido mala. Se utiliza mucho también, que no se hace ya a nivel como ella plantea, pues sí, las dos partes, implicar la cosa de dos, pero se hace mucho a nivel colectivo. Nosotros, por ejemplo, la asamblea la utilizamos mucho para ese tipo de cosas. Vamos a ver, estamos molestando, estamos estamos impidiendo de que el otro compañero esté a gusto. Y se aborda desde lo colectivo, se aborda desde esa asamblea. Entonces, hay actuaciones que es innata en infantil, en la dinámica, que son eso que facilita todo este tipo de resolución de conflictos, la asamblea es el lugar, yo creo que ideal para eso, para hablar de estos temas, para qué ha pasado, cómo lo hemos resuelto, qué es propuesta, vamos, ellos mismos, de lo que dice Conchi, bueno, dan las soluciones que sea, pero sí es verdad que ellos mismos dan sus soluciones y hacen un poco de mediador al resto. La asamblea, a mí me gustaría resaltar, bueno, una serie de actuaciones que se hace desde las etapas tempranas
y que da muy buen resultado desde el punto de vista, esto que estamos diciendo, desde la prevención, se evita y se educa y se aprende, los niños aprenden desde la dinámica normal de un aula. Es que no hay que hacer nada, como dije antes, especial. Que es verdad que hay que hacer una intervención inmediata cuando ocurre, pero que constantemente, desde que tú entras por la mañana hasta que termina, son espacios educativos y momentos para ese tipo de cosas. Y comento un caso, el tema de la asamblea, lo importante que es eso, el valor que tiene la asamblea. La asamblea, desde que nosotros entramos, cuando un niño entra en el colegio, lo primero que es el recibimiento, el saludo. Eso influye, cómo está, cómo te sientes, bueno, pues tú ya sabes, y tenemos ese tiempo, el maestro de infantil, para ya desde que entra, sabemos cómo viene. Calibrar. Entonces, eso es importante, eso es importante. Nosotros tenemos esa facilidad, pero los niños lo tenemos que enseñar a que sea capaz de expresar, los otros reconocerla también. Entonces, bueno, pues no todo el mundo, no todos los días venimos de la misma manera. El niño que entra hoy desde casa mosqueado, cabreado, viene alterado, viene con sueño, el resto también debe de conocer, por sus características físicas y porque lo ha expresado en las condiciones que viene. Si yo hoy vengo que no tengo ganas de nada, pues también necesito de que se me deje un poquito en paz y el resto debe de conocer de que hoy, pues Antoñito no está para bromas, ¿vale? Y eso desde chiquitito. La y tolerancia. Eso sí. Por eso siempre todos giran en torno al mismo. Valores y el tema de emociones. Es importantísimo en estas etapas que ellos expresen y que los otros reconozcan, ¿vale? Y luego la regulación es lo que estamos diciendo y enseñarle a canalizarla. Asamblea, es que es el espacio y el momento ideal para trabajar con estos niños. Ahí se habla, ahí se discute, ahí se expresa lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. Yo ahí propongo, los demás me escuchan, el turno de palabra. Eso es, vamos... El tema de las normas, se trabaja en asamblea. El tema de también. eso, convivir, eso es convivir. Claro. Cuando un grupo está funcionando, ¿qué se pide? Se pide respeto a que el otro exprese su opinión, eso se hace en asamblea. Cuando tú propones una tarea y cuando termina, eso es ideal en infantil, es una rutina más, nosotros lo llamamos, entramos con la rutina, y dentro de la rutina, que parece que pues, la palabra rutina es banalidad, no, pues la rutina es importantísimo, entre ellas la asamblea, ahí el espacio y el momento. Y es muy importante en infantil, porque además los niños funcionan así, a través de hábitos, ellos son muy mecánicos, ¿no? Entonces es bueno que se vayan acostumbrando a esa dinámica. Pero yo reivindico te digo que para nosotros eso tiene mucho valor el tema de la asamblea en infantil. Entonces, si en infantil nos da muchos resultados, yo pienso que ese momento, es que vamos siempre, nos vamos de un tema a otro. El tema de las prisas y el tema de los contenidos nos favorece, no ayuda a ese clima de aula y a ese que sea, porque eso, el clima favorecedor, el clima de respeto cuando se hace las cosas pausadamente y tomando conciencia. Entonces, la asamblea parece que se pierde tiempo. Estamos aquí charlando, estamos hablando y no se está avanzando en el temario. Nosotros en infantil no tenemos ese problema, entonces disfrutamos con ese tipo de actividades. Y bueno, y yo reivindico de que no solamente sea de la etapa de infantil, sino que se haga en otras etapas que da muchísimos resultados. El tema de lo que decía Conchi de los responsables. Nosotros lo primero que hacemos cuando entramos es ¿quiénes son los responsables de hoy? Pues el mecanismo ese de responsabilidades. Los delegados, ¿no? Claro, los delegados de clase, responsables de aula, de tarea. Cómo los niños lo aceptan con una motivación tremenda y el día que un niño es delegado va contento al colegio por esa función. O sea, conseguís mucho eso, ¿no? La motivación en positivo a la hora de ir al colegio, ¿no? Por ese eso motivo, se da ahí dentro de las asambleas. Pero por doble motivo, por el hecho de él ser protagonista de algo y por el hecho de ese bien común, esa actividad que yo voy a ser responsable de algo para que todos podamos disfrutar de ese algo y que esté, bueno, pues yo soy responsable de que la clase esté limpia y ordenada, bueno, pues yo me encargo, pero que disfrutamos todos. ¿Sabes? ¿También hace el delegado esa función de mediador en la clase dentro de sus funciones? No.
Esa es otra figura. Eso aparte. es otra figura que ahora que se intentamos... trabajó hace unos años Sí. a través del plan de Escuela Espacio de Paz, el proyecto, que lo teníamos en marcha. Sí, lo pusimos en marcha con los mayores, con los de 5. Eran los mediadores en el recreo. Llevaban sus chalequitos reflectantes para que se les reconociera. Pero luego ya eso se ha dejado de hacer y lo queremos poner en marcha otra vez para el curso que viene. Porque quizás el recreo es un poco lo que pasa después a otros niveles. Claro, es el superiores. momento, es el momento quizás de riesgo, mayor ¿no? conflicto, sí. De riesgo en el sobre juego, el conflicto. claro. Porque es donde coinciden todas Todos. las edades, todas las etapas, y ahí es donde hay que tener una especial prevención, ¿no? Sí. O especial atención, ¿no? Sí, sí. ¿Vais a rescatar entonces o tenéis Sí, lo tenemos en planes? mente. Tenemos en mente ponerlo en marcha de nuevo con los mayores. Aunque no funcione la figura del mediador, bueno, sí que imagino que desde esas figuras de delegado o desde ese trabajo que venís haciendo diariamente en clase con las asambleas en el que se trabaja pues el respeto a los demás, sí se verá un poco el fruto, ¿no? En las Sí. relaciones en el patio del Y en el recreo, aula ¿no? también. En el aula, por ejemplo, yo lo que sí veo que sale el mediador, entre comillas, aunque no lo haga conscientemente, pero sale de manera espontánea, porque claro, ya ellos también están acostumbrados a ver cómo se actúa en clase y ellos mismos, si ven que os sucede algo, pues ellos mismos actúan. Yo, cuando observo, muchas veces sale de manera espontánea, ya te digo, ¿no? Estás observando y escuchas de pronto algo que dice alguno, te dice, mira, estás haciendo de mediador sin haberlo trabajado, sin ¿no? saberlo. Es curioso cómo lo positivo de la virginidad de esa etapa y de la inocencia en esa etapa en la que el mediador surge solidariamente y espontáneamente. Después, cuando llegamos al José Nogales o al instituto, surge la figura totalmente contraria, el observador pasivo, ¿no? Que es uno de los agravantes en materia de acoso escolar. Sin embargo, qué bueno es que en infantil, pues sí, además ellos son muy sinceros. Eso no en exista, esta etapa son muy no sinceros. existe el observador pasivo en infantil prácticamente, ¿no? Además tú a lo mejor preguntas, bueno, ¿qué ha pasado? Y ellos enseguida te dicen, pues ha sido fulanito que ha hecho tal cosa, que ellos en ese sentido son tan naturales que te cuentan lo que ha pasado, ¿no? Y bueno, no pasa nada, pues se trata con naturalidad, ya se empieza la asamblea y se intenta solucionar. Trabajaréis también en el sentido de que eso, ¿no? De que no haya una responsabilidad en negativo en esa persona que delata, entre comillas, lo que ha ocurrido, o que informa de lo que ha ocurrido. Y además ellos tienen, vamos, que no tienen esa conciencia de chivatillo, sino que es como parte del problema, es comunicar porque tenemos que darle solución al problema. Porque hay que solucionarlo. Es muy curioso lo que dice Conchi. Por eso yo digo mucho lo importante que es el tiempo, la lentitud de las cosas. Los meros observadores somos nosotros desde el patio, estamos expectantes, pero desde la distancia y observamos y vemos cómo resuelven ellos. Si es que lo que Concha ha dicho, ellos mismos, tú no tienes que mediar ahí, tú no tienes que intervenir, tienes que dejarlo. Hombre, cuando hay ya una agresión, pues entonces interviene, pero que no, déjalo que ellos mismos... Si es algo más liviano, ellos es interesante ver cómo ellos lo arreglan, ¿sabes? Cómo ellos hablan y lo solucionan. Porque lo además, importante es darle la capacidad o la herramienta para que ellos solucionen solos sus problemas, ¿no? Porque además muchas veces entre ellos mismos, ellos son así, son muy naturales, entonces ellos están peleando, igual se están pegando, y de pronto se van abrazados. Y tú los ves que se van abrazados, se están riendo, entonces hay que ver con qué rapidez, ¿no? Quizás si interviene el maestro, el problema quizás dura se más, magnifica, se alarga más en el tiempo. Pero igual, lo que dice Conchi, se abrazan, ellos están discutiendo y de pronto, por lo que estamos diciendo, porque eso también es cuestión de educación. Desde infantil estamos muy acostumbrados y además lo ponemos mucho en valor el tema de el contacto físico, de abrazos, de cariño, de que pasa a otras etapas y parece que ya eso como queda un poquito de pudor desde infantil. Mucho juego, el juego, importantísimo para el tema de resolución de conflictos, para el tema de convivir. El juego nosotros lo tenemos como uno de los recursos prioritarios en infantil. Pues esos juegos de musicales, de relajación, de masajitos, de tocarte, de abrazos y cariño, de verdad es que eso es, bueno, que luego evita ellos mismos saben que ya no tiene que intervenir nadie. Yo he discutido contigo, yo lo hablamos, y sellamos ese pacto del abrazo y el beso y ya está. Y nosotros nos preguntamos,
eso, si normalmente está tan habituado a eso y vamos en esa línea, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa por el camino, ¿no? que no sigue con esa espontaneidad y esta forma de hacer y esta... Porque, bueno, por eso, porque yo los conflictos de estas edades ya lo hemos dicho que no es con intención, sino es porque empiezan a relacionarse. Entonces, no saben cómo hacerlo y se está aprendiendo. Y en esa línea es la que estamos actuando. Las dramatizaciones también ayudan mucho a que se pongan en el lugar del otro. Cuando a lo mejor ahí pasa algo, pues tú intentas que lo dramaticen. Venga, vamos, decirnos cómo ha pasado, venga, tal. Y que lo representen. Y que lo representen. Entonces los demás también ayudan. Pues no sé quién hizo esto, no sé cuánto, no sé cuánto. Y ahí ya tú puedes empezar a dialogar con ellos. Bueno, ¿cómo crees tú que se siente tal persona y la otra? Y ahí ellos también aprenden a ponerse en el lugar del otro. Quizás has hablado, Conchi, de la formación. Vemos que existe una base de formación en vosotros porque actuáis desde lo pedagógico y desde lo psicológico también, ¿no? Hombre, hemos hecho grupos de trabajo. Quizás a los padres también nos haría falta un poco de formación en ese sentido, ¿no? Porque puede que la actuación después en casa no vaya en la misma línea que la actuación del colegio y quizás ahí se da pues ese punto de que los niños se pierdan, ¿no? Y se pierdan y se contaminen, entre comillas, pues de esa forma pacífica de resolver sus contrariedades con los compañeros. O, no, quizás, no sé, si quizás desde las AMPAs... El AMPA está funcionando, se podría promover, trabajando. ¿no? Sí, este año está organizado lo de la escuela de familias, ¿no? Y se van a hacer cursos de este tipo, conferencias en el que se van a tratar, o talleres, en el que se tratan estos temas, ¿no? Cómo afrontar estos temas de la infancia. Quizás deben los padres de tomarse más en serio estas escuelas de familia, estas reuniones, porque puede que estén ahí los recursos que se estén ofreciendo y que no se estén aprovechando, ¿no? O sea, tenemos que tomarnos más en serio, ¿no? La verdad es que suele haber poca asistencia. Sí, pero cada vez hay más conciencia del tema. Te digo, mira, por las dos partes. Está hablando de la familia y yo te voy a hablar también de la familia y del profesorado. Nosotros cuando nosotros hacemos la memoria final de autoevaluación, siempre, bueno, pues hacemos una propuesta de mejora, siempre, y dentro de esa propuesta de mejora, pues hacemos demandas de formación. Decimos, bueno, pues nosotros proponemos mejorar tal y en cómo estamos con respecto, necesitamos formación, necesitamos. Nosotros tenemos nuestro plan de formación, ahí especificamos nosotros y vemos cuáles son nuestras necesidades de formarnos. Bueno, pues siempre, todos los años, en ese plan de formación, siempre demandamos y siempre hacemos el tema de eso, el tema de las emociones, el tema de los valores, el tema de las habilidades sociales. Principalmente, casi nunca, poquitas veces, metodología de esto o cómo enfocar tal cosa, casi siempre nuestra formación va ahí. De hecho, lo que dice Conchi, ¿desde cuándo, Conchi, se hace el tema de las emociones como grupo de trabajo? Se han hecho como cursos de formación, como grupos de trabajo, efectivamente, se han hecho desde distintas modalidades. El CEE ha convocado, bueno, desde uno que fue bastante largo en el tiempo, intenso y además, bueno, fantástico, de que vinieron la gente de Málaga, Intemo, un grupo de Málaga que está trabajando en inteligencia emocional y educación emocional, desde hasta ahora. Ahora mismo hay funcionando dos grupos de formación, un curso de unas ponencias que se está haciendo en Cumbre y ahora, bueno, pues Lourdes también. De arte, terapia. Eso es, una que está trabaja las emociones a través del arte. Que eso es, vamos, te digo que un poco de que por eso, como tú decías, y me ha hecho gracia lo de la Feria del Libro, no es la Feria del Libro, es que el libro es uno de los recursos que nosotros utilizamos, vamos, el que mejor resultado nos da. El libro. Luego, si acaso, hablamos un poco, pero seguimos con lo de la formación. Sí. Y el tema de los padres también. El tema de los padres, a mi cantidad de padres me dice, pues mira, que estamos haciendo un curso del tema de precisamente en esta línea. El mismo curso que nosotros estamos haciendo. Los maestros están haciendo los padres, que creo que, bueno, creo no, que lo está haciendo la escuela de familia del ayuntamiento municipal. Sí. Y luego la escuela de familia de los distintos centros educativos. Te digo el caso de nuestro, también hay temática de esta, cómo abordar el tema de la rabieta, cómo canalizar ese tipo de... Eso es, el tema de los celos, que se está abordando y cada vez la familia más preocupada. Y luego nosotros desde las tutorías, también en las tutorías,
también se demanda cada vez más por parte de los padres ese tipo de actuación conjunta que es tan importante. Vamos a, bueno, pues eso. Y luego también es verdad que hay algún tipo de núcleo un poquillo más, pues porque son niños más activos, porque son niños más... Yo le llamo la actividad, es la hiperactividad lo que provoca esa situación. Y si en una clase hay 4 que se juntan, pues ya un poco el clima de la clase se altera. Pues ahí la labor de la familia, en todos los casos, pero ahí prioritario y fundamental. Entonces ahí la intervención de maestra-tutora, la tutora, con la familia, actuaciones conjuntas prioritario. Y ahí se hace mucho hincapié, y ahí se trabaja mucho las dos partes de la mano. En esos casos también puede intervenir la orientadora, efectivamente, del equipo de orientación. Es verdad, Conchi, que es verdad que no hemos hablado del tema y sí, que es la que da las pautas, ¿no? Incluso con nosotras, con las tutoras, si alguna vez tenemos algún caso en el aula que claro, que nosotros no somos capaces, no tenemos capacidad para saber cómo actuar, ¿no? O que hemos probado distintas estrategias y no nos da resultados, pues la orientadora siempre es la que nos da pautas de actuación, tanto a nosotros como a las familias. Y hay un seguimiento, si ya la familia está implicada, pues hay un seguimiento por parte de la orientadora y se entrevista con la familia, a lo mejor semanalmente, se llegan a unos acuerdos y a unos compromisos que se tienen que cumplir. Mira, lo que ha dicho ella de probar, pues eso, de que hay otro tipo de intervención, porque lo que nosotros, bueno, los mecanismos que nosotros tenemos para mediar y para resolver esos conflictos, no da resultado. Entonces, bueno, siempre se busca otro tipo de cosas. Y una de las cosas que estábamos intentando ahora era el tema de mediación, es decir, vamos a enfocar y vamos a darle un poquito de protagonismo al tema de mediación, y luego cosas que normalmente hemos hecho porque nos ha dado resultados, ya últimamente no nos está dando, o nos da menos. Todo el mundo sabemos que nosotros utilizamos mucho y se utiliza en determinados momentos el tema de la silla de pensar. Es decir, bueno, pues espérate, eso no es ni bueno ni malo, te digo, porque ahora parece que la silla de pensar ya es como... No, que no siempre es la silla de pensar, que cuando a un niño la aparta del conflicto, porque en ese momento tú no lo puedes atender, no te puedes dedicar, pues dices, espérate, tranquilízate y vete un poquito, es como ese tiempo que necesita que salga de ese conflicto, te tranquiliza y luego vuelve. Pues esa sillita de pensar, pues también tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Bueno, pues nosotros a lo mejor la silla de pensar es para un caso excepcional y que hay otras alternativas, y estamos descubriendo otras alternativas que se puede sustituir la silla de pensar, que en ese momento ni piensa ni hace nada, porque el niño es complicado de decir, vete a pensar y se pone a pensar, pues es verdad, pues no, a él le cuesta. No está capacitado. No tiene capacidad, no puede. Entonces, vamos a hacerlo con algo que él sí, que él expresa, él tiene forma de expresiones muy clara. Dibujar. Eso es. Entonces, pues ese rincón de decir, pues en vez de la sillita, vamos a habilitar, se habilita un espacio, que bueno, le llamamos rincón de las emociones, pero puede ser el rincón de la resolución de conflictos, cualquiera, el nombre es lo de menos. Y hay la témpera o la acuarela. Me gusta más la acuarela por el hecho de más tranquilito, más relajado. Tú estás alterado, pues vete a ese rincón y utiliza lo que tú quieras. Tiene lápices para pintar, tiene un poquito de música que puede poner, tiene barro, si tú quieres, que está demasiado alterado, la pintura va a romper el papel, vete al barro y darle aprieta o la plastilina. Te digo que vamos a sustituir ese tipo de actuaciones que teníamos por otro tipo de cosas que estamos viendo, que se está viendo, que dan mucho más resultados. Un rincón tranquilo, muchas veces nosotros diferenciamos mucho los rincones tranquilos y los de rincones de más movimiento. Pues un cuento, simplemente coge un cuento. Coge un cuento y ponte a leer en aquel rincón, recapacita, piensa, pero en vez de la silla utiliza algo. Ellos lo canalizan de forma distinta. Ellos en esa silla se quedan ahí y ya está. Darle una alternativa. El cuento es esa alternativa, ¿vale? Nosotros lo utilizamos como recurso didáctico y ese rinconcito. Otro sistema que hemos utilizado, el sistema de punto, el sistema de punto. Punto rojo, el punto punto verde. Rojo, pues eso es muy llamativo. Eso quería preguntarte por ese sistema. Tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. A lo mejor hay un seguimiento de una modificación de conducta, colegio y casa, y a lo mejor ahí da resultado algo que sea visual, porque los niños no es como tú, esquemas mentales, y medita y recapacita, los niños es muy visual
y muy simbólico. Entonces, el sistema de puntos es, pero tampoco es como para hacerlo extensible ahí a todas las situaciones. Es en momentos muy puntuales, muy concretos y muy asesorado por lo que estamos diciendo de esta persona experta. Y a lo mejor con determinados niños, Eso es, que no con todos funciona de la misma manera. No siempre. Y luego hay niños que ese tipo de cosas, porque yo he visto y lo veo, que también le produce angustia, es decir, es que yo nunca, no consigo, porque a veces no depende de lo que estamos diciendo. El tema de la agresividad, pues no es agresividad, es hiperactividad. Nunca consigo, siempre tengo puntos rojos. Entonces, él nunca va a conseguir, pero no porque él quiere. ¿Qué hago yo? Él tiene más voluntad que nadie, pero ¿qué hago yo para no conseguir puntos rojos? Entonces, bueno, pues eso, claro, que no lo consigue. Entonces, eso visual a ese niño no le funciona. Una de cal y otra de arena. Vamos a intentarlo, hoy te estás comportando de ese tipo de cosas, de más mediación, de más... Y yo ahora que estamos hablando de esto, de que a veces, te digo, no sé si tú tienes que, por otro tema, de enfocarlo, pero mira, este libro a mí me encanta. Este libro del pájaro del alma es el tema de las emociones y es el tú descubrirte, el tú descubrir las emociones, lo que tú sientes y lo que tú... Pero los niños, como estamos diciendo, como los niños es, pues eso, que tiene que ser algo simbólico, pues aquí te lo representa como algo que hay aquí dentro, que no sabemos lo que es, que tú empiezas a descubrirla, y que está como, aquí lo clasifica como cajones, en cajones. Y entonces, bueno, pues hay distintos cajones, distintos comportamientos tuyos, que tú a veces, tú no eres triste, tú eres un estado emocional que en este momento está triste, pues tu cajón de la tristeza es el que está activado en este momento, y lo abre tú, pero como siempre dice Conchi, el tema de las dramatizaciones del tema, no lo abre tú, sino lo abre algo que tú tienes dentro, no eres tú, es como una conducta, ¿no? Es el pájaro del alma, el pájaro es, y esto le viene muy bien a los niños porque no siempre depende de ti, tú quieres, pero necesita un poquito de ayuda, y no le entra esa frustración que te entra del tema de no puedo, yo no lo consigo. En esa edad es muy típica la frustración. Eso es. Entonces, bueno, pues que sepa que a veces el pájaro te está mandando una orden, pero tú no eres consciente de lo que te estás diciendo. Y este es lo mismo. El monstruo de colores es la misma línea. Ellos también, para identificar esa emoción y para saber lo que le pasa, en las cosas simbólicas, y aquí igual, aquí en vez de eso son botes, como lo va como clasificando, y lo va clasificando, pero en función ellos lo tienen que reconocer, lo que te pasa a ti y rasgo que tú lo veas en los otros, y simboliza mucho el tema del color, una emoción lo asocia a un color, a una situación de unos gestos de la cara, entonces es que este tipo de libro es que ayuda muchísimo. Es curioso porque los docentes, las maestras de la Julianita, estáis muy habituados a interpretar pues estas herramientas, ¿no? que son los libros, esta simbología de los colores. Quizás los padres no estamos tan acostumbrados a eso, pero bueno, es cuestión de empezar a tomar contacto, ¿no? con estos recursos, por ejemplo, estos libros que tienen ese enfoque, además, de educación en valores, de control de los sentimientos. Entonces es cuestión de meterle mano al asunto, ¿no? Y de que los padres pues digan, pues vamos a usar las herramientas. En eso también vosotros imagino que orientaréis a las familias, ¿no? A la hora de decir, pues mira, pues hay un libro que puede ayudar, hay que leer con los niños, interpretar lo que los libros proponen, ¿no? Sobre todo los que son especializados en materia de sentimientos y de valores, ¿no? El tema de las tutorías. El tema de las tutorías, la función que tiene la tutora con respecto a la familia es fundamental. Pues nosotros siempre insistimos mucho en que ese enfoque de la reunión de las tutorías también lo estamos cambiando. También decir, bueno, pues vamos a hacer reuniones de tutoría, además de todo, indudablemente la organización del aula y de todo lo que se requiere, y todo, pero enfocar este tipo de cosas. Metodología de cómo trabajamos estas cosas, qué tratamiento le damos al otro, para implicar un poco a la familia y para que vea los recursos, que se utilicen los recursos que hay. Eso yo sigo pensando que las tutorías y las escuelas de familia, en esta línea, por favor, las escuelas de familia es súper importante, que la familia asista... Es que es eso, el papel del adulto es lo más importante.
porque tenemos que ser un modelo, ¿no? Ellos aprenden por imitación, entonces tenemos que tener muy presente que somos modelos para ellos, tanto en casa como en el aula. Es sorprendente cuando tú estás en clase y hay un grupito jugando al colegio y la que hace de maestra te está imitando perfectamente, los gestos, lo que dice, todo. Entonces tú te ves reflejado y dices, es que te das cuenta de la importancia que tiene tanto como tú te comportes como lo que diga. Y en este sentido es fundamental. Si tú reflejas un buen modelo en resolución de conflictos, en habilidades sociales, pues eso los niños lo están chupando como esponjita y les va a salir solo a ellos hacerlo. Y en casa yo creo que es igual, ¿sabes? ¿Cómo tienen que comunicarse los padres con los niños que están en esta etapa de educación infantil? En ese sentido, de ver, bueno, pues si sus hijos están felices en el colegio, si están viviendo esa etapa de socialización correctamente o no. Es importante el contacto con el centro, con las tutoras y con los tutores, pero ¿cómo se puede fomentar pues esa comunicación con los hijos? Mira, un detalle que, bueno, no sé si, yo creo que sí viene a cuento de lo que tú estás diciendo. Nosotros utilizamos mucho, muchas veces cuando llevan un trabajito, este trabajito lo vamos a hacer este fin de semana para traerlo en casa. Esto no es porque la maestra le ha faltado tiempo en el aula y ahora lo quiere hacer con la familia o porque uno de los objetivos que tiene ese trabajito que lleva para casa es que sea como el motor, como que sea un argumento para que ese niño y esa familia hable un poquito de lo que normalmente se hace en el colegio. Que a lo mejor hay madres, que es verdad, y padres que no saben cómo. Le pregunto, yo es que le pregunto a mi niño y jamás me dice que lo que hace, cómo está, cómo... Porque es verdad que hay muchos padres que participan en la actividad del aula y un poco conoce cuál es la dinámica, pero hay otros que por motivo de trabajo no puede. Pues yo pienso de que eso, aunque sea una insignificancia de llevar algo a casa, ya da pie para que haya ese tipo de que el niño exprese a través de lo que lleva algo que está viviendo en el colegio. Eso para una familia le da pie a decir, pues mira, parece que están trabajando tal cosa, parece. Y luego otro también, las cosas que también tenemos un papel importante nosotros como docentes, el tema de cuando un niño está motivado y un niño está a gusto y un niño lo exterioriza, Sí. entonces habla de lo que le ha apasionado, de lo que le gusta, de la curiosidad. Y en estos temas, pues también otra cosa también muy importante es pues que creamos nosotros como docentes en las posibilidades de los niños y bueno, pues que eso, si ellos... Que se escuche mucho, que se dialogue mucho, sobre todo el diálogo, que es otra de las herramientas que intentamos enseñarles a ellos, ¿no? A la hora de afrontar los conflictos, que no se solucionan pegando, ni empujando, ni chillando, ni llorando, sino que las cosas se solucionan hablando. Y yo a los padres, vamos, yo consejo no, pero que sí me gusta hacer una reflexión del tema. Nos obsesionamos mucho por el tema de contenido de escolares, contenidos escolares enfocados casi siempre a algo que se vea, que se pueda plasmar, un resultado, la lectoescritura. Ya estamos desde 3 años obsesionados. ¿Cómo enseño yo? Nos estamos perdiendo lo otro, nos estamos perdiendo de el sentarte. Tú sabes lo que aporta un niño, esa tranquilidad, que tú te sientes con tu niño, que hable, que coja un cuento. Te digo el cuento porque a lo mejor es el vehículo, se lo leas, charle, diga, esa tranquilidad, los tiempos. Yo sé que estamos viviendo en unos momentos que nos ayuda mucho con las prisas, con los trabajos que tenemos, que es verdad que bueno, pero un huequecito se saca, aunque sea a la hora del acostarnos, como rutina, es estar con mi hijo un ratito para hablar de las cosas, y si no hablo el cuento, yo pienso de que es fundamental. Las prisas, las carreras, no favorece este tipo de cosas que estamos hablando. Estamos ni en el perjudicando colegio, mucho a nuestros hijos con ese nivel de estrés, de prisa, de Con carrera. ese ritmo. Y yo creo que tenemos que aprovechar también el lugar donde vivimos. Vivimos Eso en es. Aracena. Eso Estamos rodeados de naturaleza. Yo creo que esto es un trabajo de todos también, ¿no? De Sí, conciencia desde los padres, empezando por los padres, y después llevarlo al colegio, pero bueno, hay que aprovechar, ¿no? El entorno que tenemos también, ¿no? Y pararnos un poquito y no perjudicar a nuestros hijos con Además ese nivel de estrés que les indudablemente un niño, y sobre todo de estas edades, lo que quiere estar es con sus padres. Es que eso es así, es que
Es algo natural, ¿no? Que si estás en tu casa, pues quieres estar con ellos y quieres compartir ese momento con ellos, ¿no? Me estás haciendo mucho hincapié en los cuentos. Yo imagino Sí. que habrá gente que se pregunte qué muestran todos estos No, libros, pero ¿qué eso se te- puede trabajar a través Te de esta digo gama que que, habéis traído claro, aquí? pero es que es el vehículo, te digo que nosotros lo utilizamos mucho como un recurso didáctico y a partir de ahí trabajamos. Este es, es la excusa, ¿eh? Ahí, bueno, pues igual que se hace una situación, como ha dicho Conchi, una situación de algo, dramatizar, y a partir de ahí se analiza y se ve, ¿eh? Con los niños mayores igual se hace situaciones, pero con ellos es el cuento. Mira, lo de los valores, mira, este cuento a mí me encanta, personalmente me encanta. Lo de oreja de mariposa es para el fomento de la autoestima, ¿eh? Oreja de mariposa es una niña que tiene unas orejas muy grandes. Bueno, pues es un motivo las orejas grandes de la niña para que, bueno, los demás se rían y no acepten esas orejas. Sea un motivo bueno, de ridiculizar las orejas de la niña. Bueno, pues la niña tiene que aceptar, ella tiene que aceptar y tomar conciencia de que esas son sus orejas, que son grandes, pero son sus orejas, y le gustan sus orejas, ¿eh? Porque tiene sus ventajas y ella se ve y va dando argumentos y ella tomando conciencia de cómo son sus orejas, pues eso, autoestima. No nos podemos imaginar que hay libros para todo. Este libro increíble, para todo, incluso para los complejos físicos, que es uno de los motivos además con las principales de acoso ilustraciones, escolar, con las además, ¿no? ilustraciones que, bueno, pues eso, empieza, pues se meten porque tiene las orejas grandes, ¿no? Hija, las orejas, pues mira, es que se parecen, tú analízalo, que parecen una mariposa, mira que esto, que forma, todo le va argumentando, y ya al final, pues ella acepta de que como son Mara es una orejota, Mara, no, solo son unas orejas grandes, pero no me importa porque yo estoy a gusto con ella. Claro. Entonces, eso es la autoestima, es decir, yo tengo una serie de características y yo estoy contenta como soy bueno, y si yo estoy contenta, pues eso es lo que yo le muestro al mundo y nadie tiene por qué meterse con mis orejas porque yo soy la primera que acepto mis orejas. ¿Vale? Hay una colección muy bonita, que no sé si interesante. hemos traído algo, que trata las discapacidades. Sí, mira, Esta de ahí, tenemos esta de uno, aquí. sí, Esas son. por ejemplo. Ese Entonces cada una trata sí. una discapacidad. Sí, mira, Bambú, hay el uno, koala. sí, hay uno, es una colección completa. Hay uno que habla de la movilidad reducida, un Sí, niño de silla de de ruedas. silla de Este ruedas. precisamente es un niño que no sabe relacionarse, le cuesta relacionarse. Es un poco las características del niño autista. Todo el mundo no tiene esa capacidad, habilidades sociales, no tiene pues entonces hay que entender también que ese niño Sin llegar a porque- ser autista, ¿eh? Eso Sí, es, que hay niños eso con es, que problemas le de cuesta socialización. la timidez, niño que no se relaciona, es tímido, vamos a dejarle su espacio, vamos a dejarle, bueno, pues eso, que los niños lleguen a identificar esas características y a conocer, que no es capricho, que este niño no se comunica, y siempre se utiliza lo que estamos diciendo, los símiles y los símbolos. Es un koala, es un animal, pero es el amiguito que tiene delante, que te puede enfrentar. Si tú conoces las características, cuando un niño no es capaz de relacionar, alguien, el koala no se relaciona, mi amigo cuando le pase ya yo sé identificarlo. Ya identifico qué es lo que es. De verdad, luego, y esto, bueno, también, esta Este a mí colección me que gusta tenemos, mucho. es estupendo. Porque es muy nosotros tenemos, sencillita. es facilísimo. Mira, cuando estoy amable, estoy solo, triste, enfadado, las emociones primarias, que es lo que nosotros, hay algunas que también la trabajamos, pero nosotros partimos principalmente con infantil de las primarias, con que ellos sean capaces de identificar esas emociones, pues el mecanismo es el mismo. Claro, Yo y identifico, yo canalizarlas. expreso y canalizo, ¿vale? Él está triste, el estar triste no es malo, que va a ser malo estar triste, pero claro, yo tengo que esa tristeza, tener mi momento, mi espacio, ya está, los demás tienen que saber que estoy triste, me tienen que respetar y ya transformo, voy canalizando y voy transformando. Quiero estar en otro bienestar, en otro estado de ánimo distinto. Pues venga, para que está, y te ayuda todo, y lo tiene que conocer. Esta es la misma línea, pero esta ponente, esta persona, nosotros hemos hecho, Violeta Monderreal, hemos hecho formación con ella, en Huelva. De eso que nosotros le decíamos lo del papel rasgado, porque además ilustra. Ella tiene una técnica de rasgar de papel. Esta nosotros nada más que tenemos unos cuantos en el colegio.
por lo mismo, porque son de la A a la Z. De la A a la Z, cada letra trata una emoción. Un estado, Nosotros, una eso emoción. es, nosotros hemos cogido los que nosotros, el nerviosismo, la timidez, lo que nosotros vamos a trabajar en infantil, no hemos comprado todas, pero ya te digo, desde la A a la Z me encanta. Estas son de las emociones. Y esta colección, que la estamos descubriendo, esta colección que la estamos descubriendo ahora, del laberinto del alma y el pájaro del alma es esta me encanta. Esta yo se los recomiendo a los centros de primaria. Es como si fuese, vamos, porque... Lo tienes trabajado, se ve Sí, lleno de no, poses. te lo digo porque ahí nosotros seleccionamos algunas, pero es que te viene todo tipo de emoción y lo que estamos diciendo. Hasta para ¿Lo secundaria, ves? quizás. Todo, Para los pero además para primeros- adultos. Incluso para secundaria. Y para hacerlo con los adultos, padres. porque- Mira, ahora que dices de los padres, yo de Pájaro del Alma, cuando tuve una tutoría hace unos años, la primera reunión de tutoría de septiembre, leyendo el cuento del Pájaro del Alma, en adulto. Y bueno, y a lo mejor, y ese nosotros hicimos un trabajo a nivel Con la de pizarra colegio, digital. que lo hicimos luego, lo hicimos en pizarra digital, se escaneó imágenes y se contó aula por aula, ¿vale? Este me encanta, ¿eh? Porque mira la culpa, mira cómo simboliza los símbolos, como algún Piedras. peso, En el carga cuerpo. dentro, es que de verdad, esto es, bueno, y luego a partir de esto es que tú lo pones en situación a partir de aquí, pero ahora tú, la forma de canalizarlo, la forma de expresarlo, casi siempre es a través de la artística, del arte. ¿Eh? No te pueden imaginar lo que un niño descarga y expresa a través de eso, a través de la pintura. Las de la manualidades, la o de- pintura, vamos, es que y incluso para los adultos, los padres, vamos, el que estamos haciendo ahora de emociones, el otro día se trabajó el tema de la tristeza, fíjate qué sentimiento tan primario, con adultos, la tristeza. Y era como, tú estás triste, tú tienes derecho a estar triste, pero ahora te tienes que recomponer. Y bueno, y dijimos, bueno, vamos a pensar en situaciones de tristeza, estamos tristes, partiendo trozos de papel. Te está destrozando, tú cuando estás triste estás hecha polvo, está hecha pedacitos, trozos de papel grandes, rasgados. Y ahora vamos a reconstruirnos, vamos a reconvertir ya un tiempo, que es verdad que es legítimo de que tú tengas esté triste, vamos a reconstruirnos. Y ahora vamos a estar en otra situación distinta a la de esa tristeza. Y era un collage. Esos papeles todos destrozados, recompone, reconstruye, y eres un collage, hacer un collage. No te puedes imaginar la sensación que se experimenta con eso. Lo hicimos los adultos, imagínate los niños. Este libro a mí me encanta. Y bueno, en esa línea, este para adulto es cuando una pérdida, vacío se llama el libro, es cómo tratar, que esto muchas veces se nos plantea y son las orientadoras, se lo consultamos, porque nosotros el tema de la muerte, ¿no? Cuando un niño tan pequeño pues se muere su madre, como tuvimos un caso, Juan, ¿te acuerdas? En el colegio, ¿cómo afrontamos? Tenemos que pedir ayuda a las orientadoras. Pues este libro, para afrontar esta pérdida, de verdad, es que se te pone las carnes de gallina, la más que eso, leyendo el libro y tomando conciencia del libro. Y es eso. Una pérdida. Sí, porque además no habla de la muerte, No, habla de una de pérdida. pérdida. de la Tú puedes sensación ser- de vacío. Cuando tú de pierdes vacío, algo una sensación que de es tan vacío. difícil Puede ser tu de perro, combatir, puede ser ¿no? tu mascota Claro, que has claro, perdido, puede ser un tu ser mascota. querido, puede ser O un algo amigo que se va de O la un amigo clase. que se va. que se ha ido y ya Claro, está, no, que no también es ocurre. muerte, que no es no una es muerte, sino que Ujú. se va a otro colegio, se va. Pero Claro. además eso, que precisamente cada uno siente su pérdida. Aquí no estamos hablando de nada, pero las sensaciones que siente, eso. Y cómo se sale de esta pérdida y cómo se sale de este vacío, cómo se llena, es que de verdad yo se lo recomiendo, la más que por precioso. gusto de tú tenerlo, que diga Conchi. Es precioso, Nosotros muy cuando lo descubrimos, es que se nos pone hasta la piel de gallina, por lo que indudablemente las experiencias nuestras y nuestras vivencias lo vamos a ver de otra manera, pero que para los niños también sirve. Y para primaria, yo, de verdad, este tipo de cosas, y esto se puede hacer cuando no tenemos muchas prisas y cuando podemos disfrutar con este tipo de cosas. Es verdad que nosotros no tenemos que hacer talleres sino que nosotros, la dinámica normal del aula nos da pie a trabajar de esta manera. Es que no tenemos que hacer nada especial. Decir, pues ahora vamos a montar un taller de emociones, no, es que esto. Yo creo que esta entrevista, sin meme. No, esto nada más, es que es la misma línea. Te quiero casi siempre
La relación de relaciones, las relaciones sociales, puede ser de pareja, puede ser de amistad. Tú tienes una serie de características, yo te quiero, pero a veces chocamos. Casi siempre. Casi siempre, te quiero casi siempre, otras veces chocamos y hay que resolverlo de otra manera. Es que todo te da pie. Todo. Mira, sí que me gustaría un poco sí. hacer un poco de hincapié, bueno, en que esta es la línea de trabajo, ¿no? Y esta es la línea de trabajo para todos. Vosotros tenéis una larga experiencia, ya lo estáis empleando diariamente en las clases. Creo que esta entrevista sirve mucho también para que desde fuera, desde los hogares, desde las familias, pues podamos comprender el trabajo que se hace en la Julianita, que a veces, como decía Meme, quizás los padres tienen esa ansiedad por el aprender, por el aprendizaje de sus hijos. Queremos que aprendan a leer y a escribir desde preescolar, pero es que aquí se está haciendo un trabajo muy importante y están construyendo personas sociales, que sepan relacionarse y que lleguen con una fortaleza en sus sentimientos y en sus relaciones a la etapa donde van a empezar ya sí, en serio, a aprender qué es el José Nogales. O sea, estáis sentando las bases, ¿no? Sí. Esa es la idea que yo creo que hay que tener sobre la Julianita. Mira, y a mí me gustaría comentar que una preocupación que yo veo también en las familias es que los niños no sufran, que no tengan frustraciones, que no estén tristes. Y hay también que informarle que las emociones negativas, tal como estamos viendo, hay que trabajarlas también. Mucho. Los niños las tienen que aprender a reconocer y las tienen que aprender a solucionar. Si un niño no siente la frustración nunca, pues el día que tenga 20 años y tenga un problema en la vida, ya de adulto, no va a saber arreglarlo. Entonces, estas cosas, quiero decirle a las familias que no se obsesionen con eso, que las emociones negativas enseñan también, enseñan a vivir, enseñan a formarte como persona, ¿vale? El fin de semana pasado echaron la película de las emociones, ¿cómo se llama? ¿Es en inglés? Del revés, del revés. Y cuando yo la vi me gustó mucho eso, que al principio la alegría se empeñaba en que la niña estuviera siempre alegre. Y a la tristeza la empujaba, la quitaba, tal. Y luego aprendió que la tristeza era fundamental también para que esa niña aprendiera y saliera del hueco en el que se había metido, ¿no? Y bueno, un poquito me gustaría resaltar eso, que yo creo que hoy en día hay ciertos conflictos por ese tema, porque pretendemos que nuestros niños sean felices el 100% del día y no puede ser. Es importante que los niños se enfrenten también con esas emociones y aprendan a solucionarlas. Y enseñarles a experimentar y hay que también la tristeza y el dolor. Claro, y que aprendan la vida es una montaña a salir de ahí de también. Emociones. Y que aprendan a salir de ahí, porque tampoco es bueno estar triste todo el tiempo, pero es bueno sentir la tristeza y sacarle el partido a esas emociones, y a la rabia, y a la decepción, y a toda la... es parte de la personalidad, ¿no? Bueno, a mí me gustaría ir concluyendo un poco, quedarme con una idea clave del trabajo que se viene haciendo en convivencia, en mediación, en relaciones sociales, en socialización con los niños de preescolar. Y Meme ha destacado mucho una herramienta o un sistema de trabajo que en vuestra etapa está funcionando, y eso está demostrado, y vemos cómo los niños lo llevan con naturalidad, que es la asamblea. A mí me gustaría, pues eso, lo que dice Meme, vamos a darle continuidad a los trabajos que vemos que están funcionando, vamos a crear espacios de asamblea, no solo en los colegios, no solo en primaria, también en el instituto, quizás un rato de asamblea diariamente, si es posible, favorezca el ambiente de la clase y ayuda a que los niños se relacionen mejor, y en las casas. También. Seguro que mejoraríamos la relación con nuestros hijos si hacemos un espacio de asamblea diario de la familia, el momento de la comida, si es un momento compartido, puede ser un buen momento pues, para hacer esa asamblea, ¿no? Evitar un poquito la tele, evitar un poquito esas cosas que nos distraen y dedicar ese momento pues al diálogo, a charlar, de qué ha hecho cada uno en su trabajo, cada uno en el cole, y un poquito compartir las vivencias del día, ¿no? Así estamos previniendo, no solo estamos previniendo el acoso escolar, estamos previniendo las malas relaciones, ¿no? Y bueno, estamos haciendo un trabajo constructivo en socialización, y es que nuestros hijos van a estar durante muchos años de su vida compartiendo espacios de pues hasta 30 compañeros durante muchas horas del día, que son casi 6 horas las que pasan los niños en el colegio. ¿Estamos educando? Estamos educando e intentando formar a personas equilibradas para la vida. Pues no sé, ¿alguna conclusión que queráis dejar en este Bueno, nosotros, tema? a disposición de
de la familia, de lo que podamos aportar y estamos, y yo hago el llamamiento de esto, de que para este tipo de cosas también nos tenemos que formar y que hay mecanismos para formarnos, Sí. vamos, y que por aquí deberíamos de ir, por lo que tú has resumido perfectamente, de educar y de hacer personas felices y hacerle feliz también la vida al que tiene ¿A los demás? a los demás, ¿vale? Que yo pienso que... Y una cosita que se me queda, que no, pero que también me digo que también es importante porque en infantil la forma de trabajo, el tema del trabajo en grupo, del trabajo cooperativo, por favor, que eso es importante, que cuando tú tienes una tarea común que hacer, ahí es todo lo que forma parte, que estamos mucho fomentando lo individual, yo destaco, yo mi 9 y mi 10, no, tareas comunes, las tareas comunes, trabajo en grupo. Que esto es el resultado del esfuerzo de uno, de otro, aúne para el resultado se dé entre todos. Cada uno aporta lo que sea, eso es prevenir, eso es... ¿lo digo? Y eso es enseñar para el futuro, porque Eso. casi todos los trabajos profesionales después en un futuro, cuando lleguemos a la etapa adulta, son trabajos en equipo. En equipo. Eso es. Y bueno, pues podemos empezar a aprender desde Desde pequeños a ahora. trabajar en equipo, ¿no? Pues esto es un trabajo en equipo también, Sí. ¿eh? Meme y Conchi, que habéis hecho las dos estupendamente. Sí. Y bueno, yo creo que nos orienta bastante y nos da una idea de hasta qué punto tiene importancia esta etapa de educación infantil y hasta qué punto pues se está educando desde la Julianita pues a crear personas cívicas y socialmente positivas, ¿no? Que es muy Pues interesante para las etapas futuras, ¿no? Y para, sobre todo, hacer a nuestros niños más felices, ¿no? Hacer que vivan en un entorno más cordial y más feliz. Sí. Muchísimas gracias, Conchi Nada, y a Meme. vosotros. Y bueno, A pues vosotros, esperemos a que vosotros. sigamos hablando mucho más de estos Sí. temas que nos ayudan a Es un tema construir. que da para hablar mucho, la Da verdad. para mucho. Que es Gracias, bonito. un tema gracias a bonito. vosotros, ¿vale? Por Bueno, podernos expresar de esta manera que lo hemos hecho. seguiremos hablando en futuros espacios de entrevistas pues con otros centros, vamos a seguir avanzando. Ya hemos dado pues eso, esos primeros matices desde Hombre, la en Julianita, el resto de por donde centros hay que sabemos empezar. que también se está trabajando mucho, tanto en el Nogales como en el instituto. Hay proyectos de mediación que están Interesante. funcionando Esto es un bien trabajo también. de conexión, Sí, de sí. intercentro y de conexión de las familias y de toda la comunidad educativa. Bueno, pues vamos a ello, vamos a Sí, continuar en esta línea. Muchísimas gracias Pues nada. a las dos por acompañarnos y gracias también a todos ti. los que desde sus casas nos han estado viendo.